Es que a mí eso, lo que acabas de decir me parece clave. ¿Los lobbies existen? Sí. ¿Deberían? Yo diría que no. ¿Las puertas giratorias existen? Sí. ¿Deberían? Yo diría que no. Si hablamos de corrupción, hay que hablar de todas las formas de corrupción que existen, incluso validadas, legitimadas o legales, y las que no. Otra cosa que me parece importante, Yolanda mencionaba equipo económico. Qué importante decir el nombre. Cuando hablamos de corrupción, hay que hablar del nombre de los corruptores, como también hay que hablar de Acciona, como también hay que hablar de FCS, porque es muy importante hablar no solamente de los nombres de los que se corrompen, sino sobre todo de quienes corrompen. Y luego, lo decía Marc ahora, con lo que sale en la portada del País. ¿A alguien le sorprende que esto no se quede solo aquí, sino de que pueda haber más cosas involucradas, más empresas que no solo las gasísticas, más intereses? A mí, honestamente, no me sorprende. Es lo que me espero. Y aquí viene una clave política. El PP no rompe con Montoro. No es verdad. Montoro lo que decide es él dimitir y el PP obviamente acepta la dimisión. Es como decir, Santos Cerdán también decidió dimitir. Eso no es que rompió. Luego dijeron, este señor del que usted me habla, lo mismo que hace el Partido Popular. Ese Montoro que yo no conozco, lo mismo que hacen toda la vida. Y de hecho, lo que yo estoy viendo con Cristóbal Montoro es que llevábamos semanas hablando de los casos de corrupción que tocaban a dos exsecretarios de organización del Partido Socialista y respondían con un argumento que de pronto es el mismo que estoy viendo aquí, que es, no, presunción de inocencia, yo no tengo nada que ver. Ese señor que no tenía ningún puesto, cuando estamos hablando de alguien que fue ministro de Hacienda durante 2 gobiernos del Partido Popular. Pero no solamente eso. Yo creo que lo que estamos viendo aquí, además, es que la corrupción de algunos son los derechos de otros. Lo que estamos viendo es que el ministro, que se dedicaba a recortarle a muchísimas familias en lo peor de una crisis, al mismo tiempo estaba beneficiando a las empresas con las que él trabajaba después. Yo creo que es momento de discutir, por tanto, no tanto si Montoro hizo tal cosa o no, lo que pasará y lo que buscará en el proceso judicial, sino, sobre todo, hay que juzgar directamente que cómo hay gente que está beneficiando a intereses concretos y, por tanto, nombrar a los corruptores y a las beneficiarias directamente, más allá de que sea legal o no la forma en que se ha hecho. Montoro ha sido una persona a la que millones de familias en este país le temían durante la crisis, incluso más que a los bancos. Y este señor es el que ahora está en el ojo de la tormenta, pero ojo, esto es tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Ahora entramos en... Claro, de alguna forma el Partido Popular puede decir esto no tiene que ver con Feijóo, ojo, Montoro tiene que ver con la gestión anterior. Bueno, a ver, el señor Feijóo está ahí y hay sospechas, pero más que sospechas, hay de hecho un defraudador confeso como la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que es actual y vigente presidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y uno de los principales apoyos de Feijóo, lo vimos en el Congreso y tal, más allá de sus debates internos, pero que están en la pareja gestión. Luego, tienes a Carlos Mazón adjudicando a dedazo a empresas vinculadas a la corrupción de la Gürtel, de la Taula, en todo el proceso de reconstrucción de Valencia. A ver, yo entiendo que Montoro pueda no estar en la gestión de Feijóo, pero de ahí que me digan que el Partido Popular de Feijóo no tiene nada que ver con la corrupción, hay un salto muy grande. Dicho esto, a mí sí me parece que el Partido Socialista hace mal comparándose con el PP y diciendo soy mejor que el PP y entonces estoy muy limpio, porque si te comparas con el PP, cualquiera es mejor que el PP. Yo, Marc, cualquiera de los que está aquí, cámaras, todos somos mejores que el Partido Popular, porque no te puedes comparar con esa valla. El Partido Socialista hace mal al hacer eso. Y es que el tema es lo que decía Marc, los cortafuegos. Si la corrupción de verdad es un tema estructural, los cortafuegos tienen que ser estructurales. No pueden ser partidarios únicamente y voto a la manzana podrida porque no son manzanas podridas. Tiene que ser estructural, es decir, condenar de verdad políticamente a las empresas corruptoras, nunca más darles una concesión, nunca más darles un contrato público, nunca jamás, y decir sus nombres. No solamente a las personas, a las corruptoras. Y eso lo tiene que hacer el Partido Socialista y no solamente el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular, pero no se puede vincular a Feijóo con los escándalos de corrupción que puedan surgir en los gobiernos de Rajoy, como no se puede culpar a Sánchez de los escándalos del gobierno de Felipe González. ¿Pero y el novio de Ayuso? El novio de Ayuso no está condenado por nada, pero en todo caso es un señor individual al que habrá que investigar. Cuando llegue el caso, si llega a ser una sentencia, ¿tú ya quieres condenarlo? No, no digo que tengan que condenarlo, pero el Partido Popular políticamente puede totalmente desmarcarse, eso sí. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con el caso Montoro? El caso Montoro es gravísimo y el PP... Un momentito, Laura, por favor. A ver, pero es que entonces, si cualquier caso de corrupción que pueda surgir en el estadio en el que esté, en cualquier partido, elimina a todos los actores políticos. Es que esto no puede ser. Hay que esperar. El Partido Popular tiene que romper con Montoro. Lo ha hecho bien. ¿Por qué? Por estrategia electoral. Vale para todos. Claro, eso vale para todos por estrategia electoral, porque el PP quiere tener un argumento contra el Partido Socialista diciendo ustedes tardaron 16 meses en cesar a Ábalos y nosotros hemos tardado 12 horas. Bien. No solamente todos perdemos, sino que, por cierto, yo me he sentido como en una máquina del tiempo en la última semana, porque de pronto volvíamos a ver el nombre de Montoro, volvíamos a recordar recortes, veíamos corrupción, veíamos y tú más. En realidad, esto ya ha vivido España esto. Y es que tiene que ver con el carácter
poder del bipartidismo en una arquitectura que es corrupta. Yo sé que esto no te parece, Juan, pero bueno, estamos aquí está claro debatiendo. que tú todo lo para mí analizas en función de criticar al bipartidismo en su conjunto. Sí, por supuesto. Yo creo que la corrupción tiene que ver con el bipartidismo. Pues no, y lo digo explícitamente, no estás descubriendo nada. Yo creo que toda la gente que nos oye lo tiene clarísimo. Yo tengo esa postura. Claro. Para mí el bipartidismo se ancla en una arquitectura de poder que por supuesto que tiene total relación con las empresas corruptoras y los capitales corruptores que luego hacen que esa corrupción se mantenga. Pero lo que yo iba es, ha habido una pregunta muy importante que le ha hecho Marc a Juan Bravo, que ha querido como salir un poquito evasivo Juan Bravo. Yo creo que para decir que tú estás actuando contra la corrupción también valen los gestos en política. Yo creo que estaremos de acuerdo. Los gestos son importantes. Además, desde el ala del Partido Popular se lo pide mucho el Partido Socialista. Entonces voy a usar un argumento hasta el Partido Popular. Los gestos son importantes. Que hayan fichado a Alberto Nadal, nada menos que el ex secretario de Estado de Montoro, y que esté además a cargo de temas económicos en el Partido Popular, en la dirección de Feijóo, es un gesto político, no digo que esté imputado, pero es un gesto político. Claro que no está imputado, pero ya empezamos. Claro. Pero no estábamos diciendo, no es lo que pide el PP todo el tiempo. El PSOE tiene que ser radical con sus gestos. El PSOE tiene que ser radical con Montoro, pero no con Nadal. ¿Ves? Es que al final sí es un gesto. ¿Pero dónde pone? Es un gesto que eliminarlo todo. Estamos hablando del entorno de máxima confianza de quien ahora está imputado, y lo estamos viendo, por haber beneficiado a empresas directamente como responsable de economía. Yo creo que es un gesto que podrían hacer mínimamente. Y es verdad que Nadie critica la ley del salario mínimo para subirlo. O sea, no es que son cosas distintas. Puedes tener un escándalo de corrupción en tu partido que hay que, evidentemente, acotar y limpiar, y otra cuestión es las medidas políticas que tú has puesto en marcha en otro orden de cosas con las que puedes estar de acuerdo o no políticamente. Pero hablamos de corrupción un caso de corrupción que afecta a una persona que estaba recortando a la gente. ¿Cómo que no está vinculado? No. Estamos hablando de un señor que cuando era ministro de Hacienda llevaba e impulsaba los principales recortes y todas las medidas de austeridad. Pero claro que está vinculada a Europa, porque si no te ibas a España se iba al garete. Ustedes pueden decidir estar a favor de los recortes, me parece válido. Nadie está a favor de los recortes. Calma, lo que yo estoy diciendo es que no es una cuestión de estar a favor de los recortes. La corrupción con los derechos, porque no es que se embolsillan o consiguen cosas de dinero. Eso es demagogia, Laura. No es demagogia. Sí, eso es demagogia. Perdóname, es demagogia. Laura, es decir, mezclar los recortes con la corrupción. Pero no es mezclar. Pregúntale a Zapatero. ¿De dónde sale el dinero? ¿Pero por qué el Partido Popular consiguió 186 diputados en el año 2011? Porque el ciudadano español mayoritariamente lo votó porque en la situación económica la cosa iba muy mal y había una exigencia de ajuste de las cuentas públicas. Si la respuesta es... Pero si el primer tijeretazo lo metió Zapatero en el 2010. Si yo soy la primera que dice que los recortes son del bipartidismo, te lo digo yo aquí. El tema no es ese, lo que yo digo es... Muy breve, Laura. Hay que vincular corrupción con lo que nos afecta en los bolsillos, porque esto es así. No es que yo esté loca, es que esto es así. Los dineros que se llevan unos son dineros que le quitas a otros. Pero más allá de eso, lo que tú estás diciendo, tijeretazo, los recortes serán necesarios y tal, se puede defender. Si yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo no he dicho eso. Vale, pero usted decía que lo pedía Europa. Me da igual que lo pidiera quien sea. Tú podías no aplicar los recortes si en verdad tenías voluntad política. Y soy la primera que dice que el PSOE también hizo mal y que Zapatero, por supuesto, que también. El 15M surge de gente diciendo PSOE y PP la misma que... Vamos a reubicarnos. Después del 15M, mayoría absoluta del PP. Juan, que la gente vote no lo hace bueno. Abramos un poco de debate. No es democrático. El 15M, muy bien. El 15M es un movimiento social interesante que hay que valorar, pero es que después del 15M el Partido Popular consigue 186. Sí, pero 10 años después, gobierno de coalición con un partido que surge de la impugnación del 15M como Podemos, al que después con la Policía Patriótica se por las Laura, por favor. En la que estoy de acuerdo con el gobierno, mira, Yolanda, yo en esta creo que sí, porque yo sí creo que economía y política están completamente vinculadas y creo por lo mismo que cualquier fusión que hace más grande y más poderoso a un banco suele caer en repercusión negativa de los consumidores o de los clientes de esos bancos. Y eso ya lo hemos visto, tanto en que haya menos cajeros, en que haya menos precisamente competitividad y por tanto tengas que entrar en dinámicas donde te pueden poner tasas mucho más bajas, perjudicar básicamente a los clientes. Yo estoy por tanto en contra de esa... No, ese es un concepto de competencia. Yo creo que más bien la economía no está para temas de competencia, sino también hay que proteger en la economía. Y precisamente los clientes no deberían verse afectados. Por eso yo estoy en contra de esa fusión. Para una cosa que el gobierno decide, mira, esta vez sí voy a evitar esa fusión, digo, oye, mira, una cosita bien. Ahora me gustaría verla en tantísimas otras cosas, esto sin duda. Bueno, pues veremos qué pasa. Que creo que además esto hay que hacerlo con los periodistas cuando lo hacen bien. Que te haya afectado decir reparto y que hayas dicho traslado.
Te lo agradezco muchísimo porque como migrante racializada estoy cansada de ver cómo nos están usando y cómo se están refiriendo a nosotras a partir de Torre Pacheco y también a partir de niños y niñas, que lo que hay que hacer es trasladarlos, no repartirlos. No son mercancía. Eso es lo primero. Te lo quería agradecer, Marc, porque lo acabas de hacer. Para mí es un orgullo cuando escucho en la pública ese cuidado. Me parece lo primero. Lo segundo, el problema de fondo no tiene ni siquiera que ver con el cupo en un lado y en el otro. El problema de fondo tiene que ver con un discurso, que tiene que ver con el debate que comentabas, Juan, tiene que ver con un discurso de fondo en el que se está queriendo vincular todo el tiempo migración con delincuencia y entonces, claro, hay comunidades que dicen, entonces para mí menos, porque no vaya a ser que crean que estoy fomentando que luego pueda haber aquí gente que cambie las dinámicas de mi vida y no sé qué. Y ese discurso ha permeado porque tanto en determinadas fuerzas de derechas, y esto me estoy refiriendo directamente al Partido Popular, no solo a Vox, al Partido Popular, vinculando mentirosamente migración con inseguridad, pero también fuerzas de izquierdas, como el Partido Socialista, que han permitido ese discurso porque en algún momento les convenía. Y eso me parece que también hay que decirlo. Ese es el gran tema de fondo. Y a mí me parece que es ahí donde hay que atajar. Yo creo, de verdad creo, que no debería sentarse el gobierno con el Partido Popular. Para discutir esto, no, ni con Vox. El gobierno debería forzar que ocurra ese traslado. Sí, sí. Porque estamos hablando de una cosa clave, que lo mencionaba además Jesús. luego lo gestionan las Estamos comunidades. hablando de derechos humanos, ¿no? Sí, Cuando claro. hablas de derechos Pero lo humanos, gestionan las tú no comunidades. negocias derechos humanos. Cuando hablamos de derechos, tú no te sientas a ceder un poco, como decías un poco, sin posiciones maximalistas ni de uno ni de otro lado. Cuando hablamos de derechos humanos, no hay posiciones maximalistas. ¿Hay derechos o no hay derechos? Sí, pero hay Pero competencias. tienes que pagar Pero hay tú. competencias. Laura. ¿Derechos o no hay derechos? Sí, pues entonces, que fuerce. Yo no tengo ningún problema en que se abriera un debate No se de puede verdad de forzar la fondo, Pero pues yo legalidad. puedo donde recordar fuerzas una y cosa, rompes aquí no esto. se está forzando. Este tipo de acciones más y más. De todas maneras, debo decir una cosa y me parece muy importante, que también tiene que ver quién enuncia. Para mí, Fernando Grande Marlaska no es mi ministro, de hecho es todo lo opuesto, y me parece que es un poco de vergüenza que él salga a hablar de que esto, por ejemplo, ocurre gracias al anonimato de las redes sociales. Las razones por las cuales las cacerías y el terrorismo racista que hemos visto estos días ocurre, tiene que ver también con, para comenzar, su melilla de Fernando Grande Marlaska, que sus CIEs sigan abiertos, sus concertinas, que es el Partido Socialista, y con que tengan la iniciativa legislativa popular de regularización ya para más de 500.000 de migrantes encarpetada y bloqueada el Partido Socialista. Si en verdad quieren evitar este terrorismo racista y sobre todo islamófobo que estamos viendo estos días, lo que tiene que hacer es desbloquear esa iniciativa legislativa popular que ya cuenta con todas las firmas, 50 hasta con los votos, o forzarla en un decreto el gobierno, tendría que pedir perdón por Melilla, tendría que acabar con los CIEs y el señor Grande Marlaska tendría que dimitir. Eso es lo que supone ahorita mismo de verdad combatir a la extrema derecha. Este señor no tiene ninguna autoridad para hablarnos de antirracismo ni de delitos de odio.